Sí, привет nuevamente, yo soy Christopher. Este es un video que me acaba de pedir una chica de comida porque va a estudiar una maestría y me dice que tiene ciertas dudas acerca de la comida porque tiene como sus orígenes muy marcados en la comida mexicana y no quiere como que sufrir en ese aspecto. Perfecto, este video es para ti y para todos los que quieran saber acerca de la comida. ¡Comenzamos! ¡Pah! Antes de empezar con lo de la comida, les quiero comentar un poquito de mi historia. Cuando yo llego a Rusia y me sirve mi primer comida, que fue desde el vuelo de Moscú a Nizhny Novgorod, me dan un sándwich de como un lomo, no sé, una carne que jamás en mi vida había probado. Pero como yo venía muy mal del estómago por una comida que me habían dado en Ámsterdam, no, miento, sí, de Ámsterdam a Moscú y me dolía horrible el estómago, no me lo comí, además de que no se me había antojado, sinceramente, como vi el aspecto del sándwich, de ese como lomo, o no sé la verdad qué era, cuando llego, pues, se lo di a mi mujer y ella se lo comió con singular alegría. Desde ahí todo era para mí diferente. Yo dije, wow, ¿qué pasa con la comida? ¿Qué onda con esta comida? Es completamente diferente para mí. Al siguiente día, mi mujer me hace unos ravioles que venden aquí, pero de bolsita, de esos que venden hechos. O sea, como preparados solamente para hervir, ¿no? Los pruebo, pero los pruebo con miedo, porque yo dije, en la madre, yo tenía como el miedo de lo que me habían dado de comer ahí en Ámsterdam. Entonces yo dije, madre mía, bueno, me los como y desde ahí pues ya se cambió un poquito mi forma de pensar y dije, no está tan mal. Lo pruebo, dije, wow, órale, rico. Segunda comida que me hace mi mujer, sopa borscht, uno de los platillos más conocidos y más famosos de Rusia, que es una sopa de tono rojo, que ese tono rojo se lo da el betabel y básicamente la base de esa es betabel, otras verduras que no recuerdo cuáles son y carne de puerco desmenuzada. Una cosa riquísima, ya te estoy salivando otra vez, una cosa riquísima, dice mi mujer, riquísima, una sopa muy rica, una sopa deliciosa y desde ahí quedé cautivado ya con la comida rusa, cosa más rica no he probado. ¿Puedo compararla con la comida mexicana? No hay puntos de comparación. Ahí se me olvidó tu nombre, amiga, pero bueno, tú sabes quién eres, la que va a estudiar el posgrado o maestría, no recuerdo qué vas a estudiar. No hay puntos de comparación. Sería compararte peras con manzanas y no es justo. Tienes que comparar peras con peras o manzanas con manzanas. No te puedo hacer una comparación porque no la hay. Sin embargo, te puedo decir antes de que veas este video que no tienes de qué preocuparte. La comida en Rusia es lo más rico que he probado en toda mi vida. Dicho esto, ok, ahora sí pasamos a lo siguiente. Y dicho sea de paso, ahí les va esto. Los dulces acá, mamá mía. A diferencia de México y a diferencia creo que de Latinoamérica, híjole, la verdad es de que mejor voy a omitir esto último de Latinoamérica porque no estoy seguro. Pero a diferencia de México, donde en México hacemos dulces con chile y además de ese chile le podemos poner más chile piquín o limón o cosas para la gastritis sabrosa, acá no. O sea, acá es diferente completamente la parte en ese sentido. El dulce es dulce. No hay dulce picoso, no hay dulce con chile, no hay dulce... No, el dulce es dulce. ¿Qué cosa más rica? Los dulces rusos. Ok, ahora sí, ahí les va. Comida. Platillos como que tradicionales rusos. Lo que les acabo de comentar, la sopa borscht,
que consiste en verduras, betabel. La verdura que recuerdo es betabel porque lleva, o sea, color rojo. Esa hace que lleve la base color rojo. Y de carne, lleva carne de puerco desmenuzada. Es una sopa muy rica, es una sopa muy deliciosa. Cae pesada. Generalmente los rusos son como de un solo platillo. No son como en México de me echo mi sopita y además me echo mi guisado. No, acá son como que de un solo platillo. Y ahorita les explico el por qué. Bueno, ese es uno de los platillos más famosos o más comunes rusos, la sopa borsch. Otro, katlieta. La katlieta son como bolitas, como hamburguesas. Es carne de puerco o carne de como carne de pavo, pero molida, y le ponen verdura. ¿Qué verdura lleva? Zanahoria, o dice mi mujer, zanoria, cebolla, y eso lo hacen así, como tortillita, como un trozo así grueso de hamburguesa, lo hacen como en tortitas, y a esa tortita le ponen harina, como harina de maíz, y ya, lo ponen en un sartén a freír. También es delicioso, es riquísimo. ¿Y qué será? En porción, pues sí, es un poquito grande. Bueno, ya aquí depende cómo la preparen, pero sí, generalmente con dos de esas cositas tienes. Es muy sabroso y es un platillo típico. Otro platillo típico ruso, evidentemente la ensalada rusa, que es exactamente lo mismo como la conocemos en México, solamente que le ponen huevo. Huevo cocido, pedacitos de huevo cocido, pero igual lleva zanahoria, como dice mi mujer, papa, pollo, huevo, y acá le ponen mayonesa y crema, las dos. Y lo baten, y el pollo desmenuzado y ya. Solo que acá sabe diferente. Y sabe diferente porque el pollo acá es pollo blanco y es más chico. Porque no le inyectan hormonas como en el pollo mexicano, que son unas pinches pechugotas de kilo y medio y está todo amarillo. No, el pollo ruso es pollo pequeño, pero es pollo blanco. Y el sabor es diferente. Es diferente, pero como todo, te terminas acostumbrando a eso. Otro guisado o comida típica es rollos de carne. Cosa más rica. ¿En qué consiste un rollo de carne? Igual, carne molida. Esa carne molida es también con cebolla, zanahoria, y va como una porción, como un puño más o menos, y eso lo pone mi mujer en una hoja de col y ya se cierra. Y así ya se ponen varias y eso se pone en un como sartén o bueno, no sé, sí, como sartén, y ya le pone ella encima crema y ya hace como una especie de salsa y eso se mete al horno y ya agarra, obviamente no va frito, va horneado, se puede decir que cocido, y ya estás comiendo verdura y carne. ¿Qué otra cosa? Pizza, también comí pizza, pero se hace, digo, obviamente también hay pizzas de las marcas conocidas y también hay McDonald's, también probé que es diferente el sabor, pero hablo de pizza casera, donde hicimos mi mujer y yo con masa. De hecho, les voy a subir un video para que vean cómo hicimos nuestra pizza y cómo nos quedó. Hicimos con masa, pusimos queso, pusimos champiñones, bueno, cosas. Les voy a poner el video para que vean cómo hicimos pizza, que digo, no es nada ruso, pero también hicimos pizza, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo hacer pizza. ¿Qué más de platillos rusos? Estas cosas, esas tortillitas, crepas. Acá las crepas son muy... Comen crepas casi para todo. De hecho,
se acaba de pasar una fecha donde una semana completa se comen crepas previo a una fecha que viene para como lo de fecha de guardar, se come toda una semana crepas. Y estas pueden ser dulces o pueden ser saladas, depende. Se preparan las crepas, no se compran hechas. Se preparan con fécula de maíz, con harina de maíz, huevo, todo, bla, bla, bla. También me enseñó mi mujercita a hacer las crepas y todo. Ya hasta crepas sé hacer, ¿no? Otro guisado común o platillo común de aquí es pollo con papa, col y zanahoria en bolsa y ahí con sazonador, obviamente, y se mete al horno y ya se pone a hervir. Y también queda el guisado, ¿no? Esos son como los guisados, algunos de los guisados o platillos típicos. Hay muchos más que no he probado, que no conozco, pero estos son como los más típicos que consumen. Obviamente el alcohol, el vodka y bueno, muchas bebidas. El whisky es una delicia, el whisky ruso. Los dulces rusos son una delicia, te van a encantar, amiga. Delicia, delicia los dulces, en verdad. Yo terminé adicto a los dulces. Yo cuando llego a Rusia casi no me gustan los dulces y ahora no puedo dejar de comerlos. Son una delicia los dulces rusos, ¿no? Y el té, también se consume mucho té. Entonces, en general, pues son cosas a las que te vas a acostumbrar, ¿no? Y ya. Ok, perfecto. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver este video y seguimos más adelante con nosotros. Pa' acá, pa' acá.